quien ya entró al sistema es Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy encabezando esos procesos de transición en Tamaulipas e Hidalgo. Y le agradezco mucho la confianza para tomarnos esta comunicación para Sin Censura. Doctor, muchas gracias por comunicarte con nuestra audiencia y gracias por confiar en nosotros. ¿Cómo te va? No, muchísimas gracias, Vicente. Un saludo a ti, a todo tu auditorio, a toda tu audiencia. Y bueno, pues ya viste lo que provocaste. No, lo provocaste tú. A ver, antes de que hablemos de eso, Santiago Nieto, no sé si has leído las redes sociales, pero según muchas personas, voy a la mañanera a ensalzarte para que corran a Alejandro Gertz Manero y para que tú ocupes el cargo de fiscal. Dicen que me has filtrado información, documentos desde que eras titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y doctor, te aprecio mucho, tú sabes que es sincero y honesto el aprecio, porque mi aprecio se basa en lo que creo que le has aportado a nuestro país desde tu trinchera, pero pudieras aclarar porque yo no he recibido un solo documento de tu parte, línea, ni nada que se le parezca. Y es más, quiero hacerte una entrevista difícil hoy, porque ya estuvo suave de que la gente calumnie, difame, pero yo no lo provoqué. Fui a plantearlo porque tú lo mencionaste aquí en Sin Censura, la investigación que dejaste armada, así lo dijiste, en la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Podríamos aclarar estas cosas, doctor? Mira, yo creo que ha sido mi paso por la Unidad de Inteligencia Financiera fue una gran experiencia. Yo le agradezco mucho al presidente López Obrador que me dio la oportunidad de estar 3 años al frente de la institución. Hoy le toca a Pablo Gómez hacerlo. Y bueno, efectivamente, desde que Emilio Lozoya presentó esa famosa denuncia que tiene en este momento al senador Lavalle preso, y también lo hemos comentado tú y yo, que él podría haber pedido un acuerdo reparatorio y no lo han dejado, su grupo político que se encuentra todavía enquistado, pero ya derrotado en Tamaulipas. Desde esa denuncia de Emilio Lozoya, pues la Fiscalía empezó a requerir información y pues una de las personas que estaba denunciada era precisamente Enrique Peña Nieto, como también en su momento Felipe Calderón, a que como también lo comenté contigo, la información de Felipe Calderón se entregó al Instituto Nacional Electoral porque estaba ahora FICEL, antes FEPADE, por encontrarse relacionada con un tema de la fundación de un partido político. Entonces, este trabajo se empezó a desarrollar desde 2020, se solicitó la información, se fue integrando. Pablo Gómez retoma la investigación, la complementa con datos de finales de 2021 y el primer semestre de 2022, y es finalmente lo que presenta con el presidente en la mañanera, anunciando que ya presentó una denuncia, lo cual, bueno, creo que sí, hay que reconocérselo a Pablo Gómez y qué bueno que finalmente no importa quién encabece las instituciones, sino que cumplan para los fines que fueron diseñadas. Y en el caso particular que se haya retomado esta investigación, y yo espero que también Pablo retome y pueda volver a plantear el asunto de cabeza de vaca, porque es algo que me parece sumamente grave, la forma como están operando. Y ahí, déjame comentarte, el presidente municipal de Morena, de Reynosa, en este momento es sujeto de una persecución, yo creo que sin precedentes, tiene una orden de aprehensión que fue dictada además, muy raro, por un juez de menores infractores, que en una semana lo hacen juez de penal, materia penal, y termina librando la orden de aprehensión para después convertirse nuevamente en juez de menores infractores. Y además solicita que se le suspendan los derechos político-electorales a Carlos Peña Ortiz, el presidente municipal de Reynosa, en contra de cualquier tipo de parámetro legal, porque el Tribunal Electoral ha sido muy claro, y si no hay pena privativa de libertad, no hay suspensión de derechos político-electorales. Es evidente que Cabeza de Vaca lo quiere remover, y es evidente que tenemos que estar volteando a ver lo que sucede en Tamaulipas. Doctor,
¿Pensaste que lo que me dijiste en la entrevista iba a generar esto con la insistencia y además con la voluntad del presidente, ¿no? Porque hace un mes le dice a Pablo Gómez que aclare. No llega Pablo Gómez y yo le digo, presidente, ya va para un mes. Y me dice, mañana. ¿Qué tan importante es que lo que se deja armado en tu caso, insisto, también hay que reconocerle a Pablo Gómez que se presenta ya como denuncia ante la Fiscalía y que hoy la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero tenga una carpeta de investigación que todos esperamos termine judicializándose y termine llevando ante los tribunales en algo que sería histórico a Enrique Peña Nieto como expresidente de México? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo aquilatas, Santiago? Bueno, yo creo que ese es un caso histórico. Creo que la Fiscalía tiene en este momento una gran responsabilidad histórica para poder integrar esa carpeta de investigación. Están los datos que Pablo ha hecho público respecto a las dos empresas y los miles de millones. Hay 2,000 millones, por ejemplo, que se fueron a Inglaterra, a Irlanda, a Estados Unidos en cuentas propias de la empresa, pues, con los familiares del señor Peña Nieto. Y bueno, también están los datos y las tarjetas de servicios que se pagaban, que les pagaban, pues básicamente en efectivo al entorno cercano, a la exesposa y a familiares de la exesposa. Entonces creo que es un gran trabajo. Hay que recordar además que recientemente él adquiere la visa dorada en España por inversiones de más de 1 millón de euros, de lo que se tiene conocimiento. Y pues sí es importante que se abra un proceso que permita revisar las cosas. Alguien ha escuchado recientemente algunos analistas que plantean que esto es un tema político electoral vinculado con la elección del Estado de México. Yo no comparto ese criterio, primero porque estamos muy lejos de las elecciones todavía. Esto va a ser algo que las elecciones estarán hasta el próximo, va a ser hasta junio, el próximo año, la jornada electoral en el Estado de México. Y dos, porque tampoco creo que sea necesario. Morena en todas las encuestas y sondeos de opinión va por encima de la coalición, que también para el Estado de México tiene una complejidad especial, porque tanto el PRI como el PAN quieren impulsar candidatos, y hay un componente que también es relevante, que es el componente de la paridad. Si la coalición impulsara a un hombre en Coahuila, tendría que impulsar a una mujer en el Estado de México, o viceversa. Entonces, todos estos componentes se le van complicando a la coalición para el Estado de México, y yo veo honestamente a Morena muy por encima en las preferencias electorales. Por tanto, esto digamos que era absolutamente digamos intrascendente para efectos de lo político electoral, pero cuando tú llevas el tema a la mañanera, pues esto finalmente desemboca en lo que desembocó, en la presentación de Pablo Gómez el día de ayer, y en pues, todos los análisis que estamos haciendo el día de hoy para pues, darle seguimiento social, pues, en la medida en que esto es posible, a esta carpeta de investigación que involucra a un expresidente de la República. También creo que es importante señalarlo. El presidente López Obrador ha dicho que el trabajo y el combate en contra de la corrupción en el país es la bandera principal de su gobierno, y que es importante que hay cosas que se hicieron en la administración anterior de la UIF se retomen en esta actual administración y den los resultados a la ciudadanía que estamos viendo. Doctor, a ver, tú has dicho, porque tú lo has dicho, que hubo una red corrupta que se operaba o se solapaba desde la Unidad de Inteligencia Financiera de Enrique Peña Nieto, desde lo más íntimo de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. Quiero escuchar tu reacción a esto que dijo Pablo Gómez, porque ¿cómo tienes odiadores? Si yo pensé que tenía odiadores en Sin Censura o para Sin Censura, te salieron odiadores hasta debajo de las piedras y dicen que Pablo Gómez se confronta contigo y te tira una pedrada. Yo creo que no, pero tú me darás
la opinión. Esto fue lo que dijo Pablo Gómez, que la Unidad de Inteligencia Financiera no luchaba contra la corrupción, era parte de la corrupción. Esta fue la declaración de Pablo ayer. Vamos a ver si mis compañeros ahí en producción nos proyectan precisamente la declaración del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la mañanera ayer. Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo. Y en un segundo... A ver, doctor, dicen que para que cale, pues uno se tendría que poner el saco. ¿Te queda el saco? ¿O a qué crees que se refiera Pablo Gómez para de una vez desmentir, aclarar cualquier campañita que señale que Pablo Gómez te está tirando la piedra? Doctor, sí, ¿estás peleado con Pablo Gómez? No he hablado con Pablo Gómez, hablé con Sandino Luna, que es su segundo, y le dije, oye, Sandino, me parece que fue inapropiado este mensaje porque pues no aclara la temporalidad. Y me dijo, no, la verdad es que es el discurso de siempre de Pablo Gómez, siempre ha dicho que es antes de la llegada de la Cuarta Transformación, y es algo que me lo puso Sandino por escrito, tiene que ver con las denuncias que tú presentaste por el descongelamiento de cuentas del caso Hermes y otros casos de extorsión de los cuales tenemos conocimiento. Le dije a Sandino que pues, efectivamente pues, yo había presentado denuncias por este caso, y déjame te platico de qué se trató. Es un asunto donde generan un sistema para detectar asuntos que se encontraban en la Fiscalía General de la República, en ese entonces PGR, y hacen un descongelamiento que llega a tocar 44 cuentas vinculadas con el cártel de Sinaloa, por ejemplo, pero en total son más de 1,800 personas a las que se les descongela la cuenta en el periodo de Vas. También esas cuentas pues, habían sido llevados los asuntos por despachos particulares vinculados con Humberto Castillejos y otros que, por ejemplo, le llevan la defensa ahora o llevaron en algún momento la defensa del gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Entonces, Sandino me dijo que esa había sido la intención, que de hecho es un discurso permanente de Pablo Gómez y con los ejemplos que acabo de poner, y pues evidentemente a mí no me queda. Cuando presento, yo en el caso de particular de las extorsiones que tuve conocimiento que se presentaron, tanto durante mi administración como de la administración anterior lo denuncié. Denuncié también a estos despachos de abogados y a las personas que fueron responsables del descongelamiento masivo de cuentas entre 2014 y 2017. Y bueno, por supuesto que también se utilizaron denuncias en el ámbito de la responsabilidad administrativa por el manejo que se había tenido de la Dirección de Procesos Legales, y presenté incluso alguna denuncia contra el extitular de la PGR, el encargado de despacho de la PGR, que había sido también director de Asuntos Internacionales y Normativos de la UIF antes de irse a la propia PGR. Entonces, se trató en todo el trayecto que yo tuve al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tuvimos inclusive la detención de personas que estaban desarrollando actos de extorsión, que trabajamos de forma conjunta con Ernestina Godoy, y en todos los casos de descongelamiento realmente fueron en esa época de Vas. Después, pues Medina Mora cambiaría el criterio, como sabemos, y en el criterio de Medina Mora, pues se benefició a estos despachos. Yo creo que para eso se hizo ese criterio, que señalaba que si no había solicitud internacional, entonces no procedía el congelamiento de cuentas, y dejaba al arbitrio de los jueces de distrito que ponderaran cuál derecho era más importante, si proteger el sistema financiero y la economía nacional o la apariencia del buen derecho de las otras personas, de los sujetos que tenían las cuentas congeladas. Eso le llevó, por ejemplo, a recuperar más de 800 millones de pesos a Kamel Nasif. Entonces, no, yo tomo por válida la disculpa de Sandino Luna. No tengo el teléfono de Pablo Gómez, en realidad. Yo esperaría que Pablo Gómez tuviera una actitud de hombría y aclarara.
porque ya empiezan a hacer elucubraciones de que si es un tema político entre grupos al interior de Morena, y yo creo que pues nada más falso que eso. Y además porque si alguien conoce la lucha anticorrupción, porque finalmente que se llevó durante mi administración, es Pablo Gómez, porque a él le entregué todos los expedientes abiertos y pendientes, los que están denunciados ante la Fiscalía, los que están entre los tribunales y los que están ante las fiscalías locales y las secretarías de la función pública. Entonces, yo esperaría eso, y no puede haber fractura dentro del movimiento del presidente López Obrador. Yo no participaré en ningún sentido en generar una posición de fricción, al contrario, mi posición es de apoyar al presidente López Obrador, y qué bueno que me das la oportunidad de aclarar este punto. Y bueno, y me das la oportunidad también de mencionar que Sandino Luna pues me aclaró que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, sino era la forma de operación ordinaria de un discurso que en todo momento Pablo Gómez ha sostenido respecto a las anteriores administraciones a la Cuarta Transformación que estuvieron al frente de la UIF, particularmente al caso de Bas, porque recordemos un elemento fundamental. ¿Quién está en Pandora Papers? Bas y sus hermanos. No estoy yo, no está mi esposa, están los Bas y sus hermanos. Están gente del entorno cercano de Peña Nieto, incluyendo los empresarios que él estuvo apoyando durante su sexenio. Hay gente vinculada al Partido de Acción Nacional. Entonces, no creo que pues está el ex procurador Murillo Karam. Entonces, no, yo creo que la 4T no debemos de prestarnos a este tipo de cosas y bueno, ni en un sentido ni en otro. Doctor, ya que estás hablando de esto, quiero decirle a la gente que por alguna razón te planteé esta situación para la aclaración y sobre todo para que nos des idea de la perversión de Enrique Peña Nieto, porque muchos lo hemos tildado, perdóname, tú eres muy propio, pero yo no, de pendejo. Por años lo hemos tildado de pendejo, pero nos resultó más cabrón que bonito, si me permites esa expresión que usaba mi nana, que en paz descanse. ¿Qué grado de perversión? O sea, lo que dice Pablo Gómez es 26 millones. Les digo, ahí no está la nota. La nota no está en los 26 millones, que es muy poco. La nota está en los contratos del gobierno, del hombre que encabezaba México a empresas con las que tenía vínculos. Eso sí es corrupción. Y lo que tal vez nos puedas aportar, porque dame tu opinión de los dos tweets, por ahí los deben de tener los compañeros en producción, los dos tweets que manda Enrique Peña Nieto desde España, desde su millonaria vida en España, que fue lo que a mí me hizo, te soy sincero, fue lo que me hizo encabronar, y fue por eso que te saqué el tema cuando te entrevisté y que me dijiste de la investigación. En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Dentro de los procedimientos legales, expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. ¿De qué tamaño es el cinismo de Peña Nieto al escribir esto? Si de algo me siento complacido, dices tú que ya ves lo que provocas, me dices, pues de haber resucitado a este cabrón, doctor, con todo respeto, qué cínico, porque me imagino que esto que presenta Pablo Gómez podría ser nada más la puntita del iceberg. Sí, a ver, yo creo que faltaría, por supuesto, completar la investigación y en varias vías. Como hemos comentado, hay un boom importante de adquisición de bienes inmuebles en Estados Unidos por parte de la clase política mexicana. Pero, y ahí está, por supuesto, Cabeza de Vaca, y ahí está Lozano, etcétera. Pero el otro bloque importante de mexicanos comprando es en Madrid y en Barcelona. Recientemente se hizo el conocimiento inmueble que tenía el abogado de Peña Nieto en el Four Seasons
en Madrid, cerca de la Puerta del Sol, y también se ha hecho pues, el conocimiento que adquirió Enrique Peña Nieto, la visa dorada. Hay que recordar que, pues, de dónde viene Enrique Peña Nieto y cómo fue su gobierno. Enrique Peña Nieto finalmente forma parte del grupo Atlacomulco, llega a gobernador del Estado de México, y pues es un estado con una cantidad impresionante de recursos, y de ahí obtiene la presidencia de la República a través de un proceso en donde hubo financiamiento ilícito a la campaña electoral. Esto es algo que el INE no ha querido reconocer ni avanzar en las investigaciones. Alguna vez presenté les pedí una vista de la información que teníamos del caso Odebrecht y terminaron desechándolo en la comisión respectiva, porque no llegó el asunto al Consejo General del INE. Pues en realidad ha sido como una actitud de no querer ver que en 2012 hubo un exceso de recursos públicos y privados, incluyendo, por supuesto, Odebrecht. A partir de ahí, digamos, hubo un financiamiento ilícito a los procesos electorales de Enrique Peña Nieto, del gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos en 3 vías. Por un lado, grupos de delincuencia organizada financiando campañas en el ámbito municipal en varios estados de la República. Por otro lado, el financiamiento de empresarios, grupos empresariales, como el propio caso de Odebrecht, para financiar la campaña electoral. Recordemos que Lozoya recibe $10 millones de esta empresa brasileña en diversos pagos, tanto para el tema personal como para el tema de la campaña. Y bueno, finalmente tenemos el tema del peculado electoral, del desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales. Ahí se encuentra la estafa maestra, ahí se encuentra Operación Zafiro, ahí se encuentra, creo yo, aunque eso faltaría confirmar la última parte, todo el caso de la viuda negra. Son miles de millones de pesos que fueron desviados de sus fondos originales hacia campañas electorales y hacia el patrimonio de diversas personas, ¿no? Entonces, lo que sucedió durante el peñanietismo fue una especie de pacto de impunidad marcado por la corrupción. Es decir, los acuerdos eran acuerdos de mantener el régimen de corrupción imperante a cambio de no ir sobre nadie. Y los casos, en realidad, que se presentaron ante el debate público fue cuando se lograron alternancias en el ejercicio gubernamental. Por ejemplo, el caso de Roberto Borge en Quintana Roo, el caso de Javier Duarte en Veracruz. Llegaría también a presentarse en fecha ya en esta administración el asunto de Roberto Sandoval en Nayarit y de Vieitia, que fue un asunto que también desde la UIF me tocó a mí encabezar la investigación. Entonces, ¿qué pasó con el peñanietismo? Pues fue un modelo que el pacto de gobernabilidad era el dejar que cada quien generara actos de corrupción, siempre y cuando pues, se beneficiara electoralmente al régimen. Y ese hartazgo de la sociedad mexicana, aunado al carisma de Andrés Manuel López Obrador y a la fortaleza del sistema electoral mexicano, dieron como resultado que en el 2018 se cambiaran los parámetros de la transición democrática, y de hablar de un sistema de partidos con 3 partidos relevantes. Tenemos un sistema de partido predominante con Morena hoy en día, y dejamos atrás la etapa de los gobiernos divididos que tuvimos desde el 97 al 2018, y hoy tenemos un gobierno que está acompañado mayoritariamente en el Congreso, no con mayoría calificada, pero sí con una mayoría relativa en la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado de la República. Entonces hay una transformación social, y la transformación social deviene, de mi punto de vista, de que la sociedad mexicana se hartó de todos los temas de corrupción. Y estamos hablando del peñanietismo, pero también eso se podría replicar en menor escala, pero en el análisis, por ejemplo, de Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón, o de algunos otros actos que realmente fueron generadores de altos niveles de corrupción. Hoy en día creo que estamos en esto, y bueno, creo que es importante lo que se hizo ayer por parte del presidente de la República de hacer público, ¿no? La democracia, decía Bobbio, es el ejercicio del poder público en público, y pues fue importante que se señalara que esta investigación existía y que Pablo Gómez ha presentado la denuncia correspondiente. Y que ahora está en manos del fiscal general de la República buscar que se judicialice y lo que venga.
solo porque lo acabas de mencionar, doctor, y porque recuerdo que ayer también lo mencionó, ahí estuve, no participé en la conferencia, pero ahí estuve al pendiente en la parte de atrás del Salón Tesorería en Palacio Nacional y escuché a Pablo Gómez, el actual titular, decir que se tenían muchas cosas, palabras más, palabras menos, sobre García Luna. Perdóname por lo que te voy a preguntar, porque a lo mejor te pongo en una situación complicadísima, hasta donde se pueda. Pero, doctor, si tú en algún momento en una entrevista me dices, yo dejé armada una investigación sobre los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto, que esa declaración la retomo para pedirle al presidente que nos aclare. Él asegura que comparecerá Pablo Gómez y tenemos lo de ayer. No podría creer, Santiago Nieto, que solamente tengamos ahora los mexicanos una posibilidad más clara de llevar ante los tribunales al banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto. Hay investigaciones directas, así como las de los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto, sobre Calderón, sobre Fox, porque, permíteme decirlo, doctor, no me puedo creer que no haya una investigación, una línea, algo que nos lleve a Calderón y a Fox, conociendo todo lo que nos ha dicho el presidente en las mañaneras. ¿Qué me dices de esto, Santiago Nieto? Bueno, nosotros hicimos sobre Genaro García Luna, presentamos una denuncia y se le entregó la información incluso por una asistencia jurídica a Estados Unidos, a los fiscales del Distrito Oeste de Nueva York que estaban llevando el caso. Hubo intercambio de información para la presentación de las denuncias en México, que tiene la Fiscalía General de la República. Y lo mismo que el caso de Cabeza de Vaca, que también, al que también Pablo Gómez hizo alguna referencia. Creo que en el tema de Calderón hubo, como mencioné, pues una investigación más bien vinculada con la creación del partido México Libre, que al final no se pudo constituir, no cumplió los requisitos legales y el INE terminó por mayoría negándole el registro. Y esa información pues la tiene la Fiscalía Electoral y la tiene el Instituto Nacional Electoral. Así como en su momento también se les entregó la información de Pío López Obrador y de Martín López Obrador en acuerdo con el presidente, porque el presidente fue el que mencionó que no podía permitir que nadie, que se dudara de que alguien de su familia había incurrido en un hecho que pudiera ser considerado delictivo y que era mejor que se transparentara todo. Pero en el caso particular, también hay que decir algo. El delito de lavado de dinero es un delito que se sanciona con 5 a 15 años de prisión y por tanto prescribe, es un término medio, a los 10 años de la comisión de la conducta delictiva. Por eso yo siempre, digamos, planteé que se tenía que discutir por lo menos la creación de una comisión, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados o una comisión intersecretarial de la verdad para los actos de corrupción. México firmó la Convención de Mérida, que es la Convención Anticorrupción, en el año 2004, y se obliga a generar acciones para identificar a personas políticamente expuestas, beneficiarios finales. Toda la discusión que hemos tenido sobre las WIPES pues, está relacionada con esto. Y esa obligación del Estado mexicano pues, debe redundar en acciones que permitan procesar los casos cuando no hayan prescrito, pero sí que la ciudadanía sepa qué pasó, qué pasó con el Fobaproa, ¿no? Qué pasó con las privatizaciones en el sexenio de Salinas de Gortari, qué sucedió con los procesos de infraestructura en Calderón y la bonanza petrolera de Fox y Calderón. Es decir, todos estos elementos sería importante que pudiéramos tener una comisión de la verdad y poder dejar constancia de qué sucedió, aunque jurídicamente ya no se pudiera proceder en contra de los expresidentes por los actos de corrupción de su gobierno, pero sí sería importante, porque insisto, ya está prácticamente todos los actos de 2011 hacia atrás,
pues ya se encuentran prescritos y bueno, pues hay que cambiar esta dinámica, ¿no? Un par de cositas para cerrar y agradecerte la confianza, doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nuevamente les digo, fue gracias a una declaración en una entrevista que nada tenía que ver con el tema que estábamos abordando, que era central, lo de Tamaulipas, pero ese día se daba a conocer por parte de La Jornada, en donde escribe precisamente el doctor sus columnas, que se desapareció el archivo de la Casa Blanca de Peña Nieto y que le dieron una palmadita en la espalda, una palmadita en la mano, así una regañada a los funcionarios señalados de la desaparición del archivo original de la Casa Blanca de Peña Nieto y la Gaviota. Ese mismo día el periódico El País hablaba de una visa dorada en España para Enrique Peña Nieto y su vida de lujos, que no nos pueden cuadrar. No puede, no me dan las matemáticas. Hoy sí te pregunto, Santiago Nieto, desde tu perspectiva, ¿hay una red todavía? Déjame preguntártelo. ¿Hay una red todavía de funcionarios, a lo mejor de bajo nivel o de medio nivel, que quedaron enquistados del gobierno del sexenio de Peña Nieto, ahora dizque de la 4T, pero que en realidad están protegiendo los intereses de estas redes mafiosas? Y te lo pregunto porque, qué coincidencia, se perdió el archivo original de la Casa Blanca de Peña Nieto. Qué casualidad que nadie hablaba en los medios de comunicación de esto que tú ya habías hablado, pero que obviamente hoy ya estamos muy adelantados con una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Hay redes todavía enquistadas que protegen a los Calderón, a los Fox, a los Zedillo, a los Salinas, a los Peña Nieto. Hay basurita todavía en estos tiempos de la Cuarta Transformación enquistados, Santiago Nieto. Bueno, sí, evidentemente hay gente que responde a los intereses, sobre todo del PRIismo en el Estado de México, dentro de la Fiscalía General de la República. También pues hay personas que responden a otros intereses. Y bueno, lo que sucedió con el expediente, que era en ese momento con Irma Heréndira Sandoval, directora general de responsabilidades, Laura Sámano, hizo público. Es terrible que se haya perdido un expediente de esa envergadura en términos sociales, en términos políticos. Es algo inusitado y además evidentemente es una conducta delictiva. Yo creo que es necesario replantear el sistema de procuración y impartición de justicia. Yo sería de la idea de ser un servicio civil de carrera, de cooptar a jóvenes recién egresados de las universidades, a mejorar los sistemas de inteligencia y de investigación con tecnología. Creo que habría que tener este flujo de líneas de investigación abiertas en materias financieras, porque al final del día todos los delitos o la mayor parte de los delitos tienen un componente de corte financiero. Y bueno, tener un enfoque diferente para poder combatir y mejorar la procuración de justicia y combatir las conductas ilícitas. Creo que en todo momento esto es un proceso pues, de transformación fundamental del país que ha encabezado el presidente López Obrador, y por supuesto hay procesos en donde hay cosas que se les ha dado una mayor jerarquía y sobre todo en términos cronológicos. Por ejemplo, pues el tema de los programas sociales era uno de los temas centrales de la agenda del presidente López Obrador, y creo que el tema de procuración de justicia se pensó que con la Fiscalía Autónoma se resolvía el problema. Yo soy de la idea que los sistemas de procuración de justicia deben tener una relación directa con los ejecutivos, porque finalmente se trata de un tema que es muy sensible a la ciudadanía. Y si me permites plantearlo así, ¿cuáles serían los elementos que un partido de izquierda, un gobierno de izquierda tendría que estar impulsando? Por supuesto, educación, por supuesto, salud, pero también seguridad. Y eso son, creo que, lo que tendría que caracterizar a un gobierno de izquierda. ¿Qué sucedió con el neoliberalismo? Con esta corriente ideológica que las personas de Chicago, Milton Friedman, estuvieron
provocando. ¿Tuvieron razón en algo? Sí, hubo mayor crecimiento económico. Sin embargo, el gran error, y por eso América Latina tiene este giro a la izquierda en prácticamente todos los países, es que no pudieron distribuir la riqueza en todos los grupos sociales. Para el presidente López Obrador esto era fundamental, la idea de los programas sociales para poder disminuir las desigualdades sociales o por lo menos matizar las enormes carencias de determinados grupos de la sociedad mexicana, pero creo que en el tema de la Fiscalía Autónoma yo sería de la idea que debe tener una relación, de que la autonomía tiene que ser en relación de la función que se desempeña y no del órgano como tal. Porque prevención, inteligencia, seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia y ejecución de penas forman parte de un todo que es una política criminal de Estado y que tiene que estar conducida por el Ejecutivo en un sistema presidencial como es el mexicano, porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, yo creo que habría cosas que hay que evidentemente cambiar. Yo lo digo desde la perspectiva académica, que es donde estoy en este momento. Por supuesto, estoy apoyando las transiciones en el estado de Hidalgo y en el estado de Tamaulipas. Me preocupa mucho el control y el ataque que están recibiendo, la presión que reciben los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Y bueno, pues esperamos que eso se pueda corregir y que se sientan seguros de que pueden resolver conforme a derecho y sin presión de este grupo político que además le ha hecho muchísimo daño a nuestro país. Para cerrar, te pido una reflexión, doctor, para cerrar y agradecerte tu generosidad. Le digo a la audiencia que ya nos está esperando Epigmenio Ibarra, quien también seguramente tiene mucho que aportar sobre lo trascendental de este caso dado a conocer por el presidente y por Pablo Gómez. Déjame cerrar con esto que te voy a poner sobre la mesa. Me dijiste al inicio de esta conversación, ¿ya ves lo que provocas? Bueno, ahí va. Provocador al fin. Desde tu perspectiva, tú fuiste perseguido en tiempos de Peña Nieto y seguramente no les agrada mucho Santiago Nieto por lo que hizo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde tu perspectiva, haremos historia en México y veremos sentado en el banquillo de los acusados finalmente a un expresidente como Enrique Peña Nieto con todo lo que se ha dado a conocer. ¿Da para eso? Y tu labor en la transición de gobiernos como el de Tamaulipas e Hidalgo, también, desde lo que tú sabes, llevará a Peña Nieto, porque a mí no me vengan con cuentos. El PRI en Hidalgo, enquistado y que pierde una de las joyas de la corona en las pasadas elecciones, y el PAN, ¿cuántas veces lo hemos platicado de las redes de corrupción y redes inmorales de Cabeza de Vaca y sus secuaces? Estos dos casos, Hidalgo y Tamaulipas, nos llevan también al imperio de corrupción de Peña Nieto. Doctor, para cerrar, te pido que respondas a esto que te pregunto. A ver, muy breve, yo diría que en el caso de Enrique Peña Nieto es importante que sí, que la Fiscalía de encontrar elementos lo lleve ante los tribunales. Es importante también que se respete su presunción de inocencia, las reglas del debido proceso. Y yo sí soy de la idea de que en temas de corrupción, pues los servidores públicos tenemos en general un umbral de protección menor que el de las otras personas. Yo ya no soy servidor público, pero en términos de la normatividad internacional, hasta que uno deja 3 años de ser servidor público, sigue siendo persona políticamente expuesta y por tanto los controles tienen que ser mucho más estrictos. Del caso de Tamaulipas ha sido pues vergonzosa la actitud del gobernador, la forma como ha estado atacando a los presidentes y las presidentas municipales de Morena, cómo cambió la normatividad del Congreso para que no pudiera designar Morena un presidente de la Junta de Coordinación Política, cómo cambió y hizo la ley y se generó designaciones para que no pudieran ser nombrados los directores de los organismos de agua, y bueno, finalmente cómo dotó a una Fiscalía General en un hecho sin precedentes, salvo
Nayarit, donde el fiscal era a su vez titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, eso realmente generó un halo de impunidad y de corrupción que llevan a que hoy en día Sandoval y Vieitia, los creadores de este diseño, se encuentren en la cárcel, uno en México, otro en Estados Unidos. Y en el caso particular y por tanto, la posición del gobernador Américo Villarreal es que se tiene que hacer justicia. Él está con la mano extendida para la reconciliación de las tamaulipecas y los tamaulipecos, pero por supuesto que en el caso particular de Cabeza de Vaca, lo que se va a buscar es la aplicación de la ley. Y el gobernador Américo Villarreal ha planteado que hay que regresar al Estado de Derecho. En el caso particular de Hidalgo, la posición del gobernador saliente Omar Fayad ha sido muy distinta. Tuvimos un encuentro en donde el gobernador electo Julio Menchaca se inició el proceso de transición, y donde el mensaje de ambos gobernadores, digamos, en funciones que está por terminar y el electo, fueron en el mismo sentido. Las personas que hayan traicionado la voluntad y la confianza de las y los hidalguenses, que se encuentren, que generaron algún acto de corrupción, pues van a ser sancionados, y se me ha pedido en ambos casos que yo participe en las investigaciones un poco por mi perfil profesional. Me ha tocado ser fiscal, me ha tocado ser también titular de una unidad de inteligencia, y por eso en ambos casos estaré desarrollando investigaciones para que se presenten en su momento ante las personas responsables y ante los tribunales. Te agradezco mucho, doctor. ¿Ya ves lo que provocas? Me hiciste reír con eso, doctor. Te agradezco la confianza, y desde cada trinchera que los mexicanos estemos comprometidos con esta lucha para tener un país más justo en el que haya cero impunidad, como lo dice el presidente. Te mando un abrazo, Santiago Nieto, y muchas gracias. Un abrazo. Llegó también el maestro Ricardo Sevilla. ¡Qué programón! Señoras y señores, gracias por apoyarnos. ¿Cómo estamos cerrando la semana? Con puro cuarto bat, y le agradezco a Ricardo Sevilla que nos acompañe, tal vez un poco más tarde que de costumbre, luego de la entrevista a Santiago Nieto, luego de la presentación de Pigmenio Ibarra, de Daniel Marmolejo. Y déjame iniciar con esto, maestro, antes de que hablemos de la mierda en el periodismo. No lo digo yo, lo dijo el Papa y lo dijo el presidente. Bueno, no dijo mierda, pues, pero sí dijo caca. O sea, por ahí va la cosa. Antes, maestro Ricardo Sevilla, antes de entrar con ese tema, te saludo con mucho gusto, el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, querido Vicente, público memorioso. Pues aquí, listos para hacer a la víbora chillar. Bueno, ahí te va. Leo a Laura Sánchez Ley, periodista, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, trabaja en Expedientes Secretos en Milenio TV, pero lo que publica hoy también es cabrón. Hoy, no ayer, no hace una semana, hoy. Y a Laura Sánchez Ley la respeto por sus investigaciones y su constancia en el tema del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Escuchen nada más lo que publica. La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gersmanero, finalmente, después de años de denunciar inconsistencias y violaciones en el caso Colosio, reabrirá el caso. Dice Laura Sánchez Ley: les dejo las irregularidades que encontré luego de 10 años de revisar y desclasificar su expediente judicial. La sentencia del caso está sustentada en una declaración, la de Graciela González, novia de Aburto. Sin embargo, al ver los careos encontramos que se retractó y dijo que Aburto nunca le confesó el asesinato, sino que la Policía Federal la obligó a firmar unas hojas. Graciela, no pido nada en contra tuya,
Puedes estar siendo intimidada, sobornada o engañada. Graciela continuó en silencio, transcurren unos segundos y lo que escucha es el llanto de Mario Aburto. No, él no me lo dijo. La taquimecanógrafa vuelve a consignar, no para de llorar. La descripción exacta de cómo Aburto disparó la conocimos gracias a 8 policías federales. Según ellos, vieron cómo Mario disparó 2 veces. Sin embargo, encontré que 6 policías no participaron en la detención o estuvieron cerca y fueron presentados como testigos del crimen. Otros testigos clave fueron sus primos Marcelino y Mauricio, quienes aseguraron que Mario les enseñó unos días antes el arma homicida. Días después se retractaron y aseguraron que fueron torturados y que los amenazaron con echarlos en un hoyo. Evidentemente, la Fiscalía General de la República tendrá que buscar a José Antonio Sánchez Ortega, un agente del CISEN, quien fue detenido con sangre en su chamarra y plomo en las manos, y aún así fue liberado a las 3 horas de ser detenido el 23 de marzo de 1994. Y es que primero Sánchez Ortega aseguró que no iba armado el día del magnicidio, ya que dentro del trabajo que realizaba no se le permitía portar armas de fuego. El dictamen firmado por 4 peritos concluyó que en las manos de Sánchez existía la presencia de plomo y bario. Para mí, evidentemente, tiene fines políticos electorales. Además, las cajas de pruebas están destruidas o echadas a perder. Lo dejaron morir. Las balas andan regadas en una caja. Yo las recogí. Además, que muchísimos de los involucrados han muerto. Consigna en Twitter esta periodista Laura Sánchez Ley. Pues parece que las cosas se empiezan a mover, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, las cosas empiezan a moverse y ojalá tomen un cariz más investigativo. Aquí es importante lo que está haciendo Laura Sánchez Ley, a quien yo también respeto, a pesar de que trabaja en Milenio, a pesar de todo eso, pues ha logrado también un cierto prestigio periodístico muy distinto a lo que hace su compañera de un lado, que es Azucena Uresti. Aquí estaríamos ante un fenómeno inédito, una periodista que está escarbando sobre el caso Colosio, pues es muy relevante estas pruebas, las fotografías que está compartiendo en este hilo, es algo que nunca quedó muy claro. Un libro, y aquí a lo mejor voy a recibir el abucheo general, pero Héctor Aguilar Camín escribió un libro que se llama Colosio, y ese libro, que me parece de lo mejor que escribió Aguilar Camín, no así sus novelas, no así lo que publica en Exo, sino en ese libro hace una investigación donde salen a relucir nombres incómodos, incluso por ahí, además de Manuel Camacho Solís, sale a relucir el nombre de Marcelo Ebrard. No se ha leído ese libro como debería, está publicado en Alfaguara, échenle un ojo, porque ahí sí Aguilar Camín se mete a fondo y hace señalamientos interesantes. Yo creo que había un distanciamiento ahí de Colosio, porque hay que recordar que Aguilar Camín fue siempre muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, fue su intelectual de cabecera, pero el caso Colosio, insisto, siempre estuvo lleno de bruma, y hasta hoy esa bruma no se ha podido aclarar, y hacen falta investigaciones. En este caso, pues es un gran atisbo lo que hace Laura Sánchez Ley. Habría que darle seguimiento, y sería interesante también que compañeros y compañeras periodistas de investigación le tomáramos la palabra y le metiéramos a ese caso, del cual se han hecho documentales, se han hecho reportajes, se han hecho inferencias, pero que no está aclarado por completo. Y esto que dice de haberlo dejado morir, pues bueno, es un señalamiento que deja la víbora chillando, y estaremos muy, muy atentos. También vamos a revisar a ver qué es lo que podemos encontrar, porque de eso se trata el periodismo de investigación, no de salir en primer cuadro, no de hacer un show mediático, sino de tratar un poco de renunciar a los reflectores y ponernos a investigar, ponernos a escribir, ponernos a esclarecer, para que se lleve a cabo una investigación colectiva. Eso es lo que hace falta en este país, en este gremio, donde ya parece que el periodismo de investigación se ha convertido en otra cosa,
y pues bueno, todo el mundo quiere tener columnas de opinión, todo el mundo quiere participar dando su punto de vista, pero han renunciado a los datos duros. Entonces, esto que está haciendo Laura Sánchez Ley, insisto, me parece de la mayor relevancia. Bueno, también relevante lo que hoy hizo el presidente. Nuevamente rescata un extracto de la entrevista que le concedió el Papa Francisco a una colega periodista, un medio argentino. Y vaya que si deja la víbora chillando, mi querido Ricardo Sevilla, y te voy a pedir que me ayudes con la desmenuzada, con el análisis. ¿Por qué no sé si me ayuda a proyectarle a la audiencia de Sin Censura esto de la caca en el periodismo? Y vaya que si hay muchos que apestan, aunque lleven peluca verde o traje de marca. ¿Verdad? ¿Verdad, Loret? A ver, échelo, Ceci. Es sobre los medios de comunicación y aplica para todo el mundo. En Buenos Aires, era arzobispo, y se me ocurrió hablar de los 4 pecados de la comunicación, del periodismo. Primero, la desinformación, decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decir todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizá una persona que en otra época la pensó de esta manera, pues su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el 4 pecado es la coprofilia. Es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? Buscar el escándalo por el escándalo, ¿no? Mi querido Ricardo Sevilla, necesitamos de que nos ayudes a desmenuzar el nivel de las declaraciones del Papa y el mensaje tan duro desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante, Vicente, y claro que sí, hay que ver con lupa y hay que escuchar punto por punto todos estos presupuestos que hace el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica. Pues recuerda cuando era arzobispo allá en la ciudad de Buenos Aires, y donde se le ocurre hablar sobre lo que él denominó los 4 pecados de la comunicación y del periodismo. Y hay que coincidir plenamente con el Papa porque coloca, fíjate, en primer lugar la desinformación, que de acuerdo con su definición, pues es solo aquello que conviene decir al informador y callar todo el resto, todo aquello que no concierta ni se empareja con sus intereses. En ese punto es muy interesante lo que dice el argentino Jorge Mario Bergoglio. Dijo que un comunicador tiene que informar todo, y tiene razón. El comunicador no debe guardarse nada. Si está en contra de lo que él imaginaba o pensaba o sospechaba, no importa. El periodista tiene que informarlo todo, no tiene que esconder nada, ningún matiz. Ahora, el segundo pecado, de acuerdo con el jefe del Estado del Vaticano, es la calumnia, donde los periodistas, digamos en este caso, en el caso mexicano, los pseudoperiodistas, y que nosotros hemos definido como sicarios de la pluma, inventan cosas para destruir mediáticamente a la gente, a las personas. Ahora, el tercer pecado del pseudoperiodista, llamémosle así, de acuerdo con el religioso, por cierto, Vicente, de extracción jesuita, coloca la difamación, que según su analogía no es precisamente
calumnia, pero sí se le asemeja mucho. Y ahí pone un símil muy interesante. El Papa, que tiene una sagacidad profunda, dijo que estos comunicadores no entienden que la gente cambia y por ello prefieren ridiculizar a las personas sin entender que el pensamiento cambia, el pensamiento muda, dependiendo, por supuesto, de la época y de la madurez. Pero los pseudoperiodistas no reparan en eso. Ya sabemos que son básicos, que son primitivos y no les importa. Entonces es cuando exhiben a la gente descontextualizando todo el escenario, como quien exhibe, lo dice el propio Papa, a un adulto que de niño trajo los pañales sucios. Entonces, no es posible que una persona básica como un periodista o sicario de la pluma diga, es que esta persona antes pensaba así o asá. Por supuesto que cambiamos y que mudamos de pensamiento, porque no es igual cuando éramos niños, cuando éramos bebés y traíamos los pañales cagados, lo que pensábamos, lo que creíamos, cómo veíamos el mundo, a cuando ya crecimos y aún así en la época adolescente, en la época de madurez, en la época de vejez, vamos mudando de pensamiento. No se trata de que seamos personas diferentes. ¿Nos equivocamos? Por supuesto que nos equivocamos. Es una condición sine qua non de la humanidad. Pero eso no lo entienden estos personajes. Es que López Obrador antes era priista, por supuesto, y se fue del PRI porque ya no le vino bien esa ideología. Lo decía ante una pregunta estúpida que le plantearon el líder surrealista André Breton, un periodista tipo de los corresponsales que abundan por ahí. Usted dijo esto en este momento, pero hace 2 años dijo lo siguiente. Entonces André Breton le dijo, entonces usted me está acusando de que yo cambio de ideas como quien cambia de zapatos. Dice el periodista, sí, en efecto, usted cambia de ideas como quien cambia de zapatos. Entonces Breton le responde magistralmente, tiene razón. Yo cambio de ideas como quien cambia de zapatos porque no puedo andar con los mismos zapatos toda la vida. Y eso es lo que deben entender, Vicente. Una persona no puede andar calzando las mismas chanclas toda la vida. Si unos zapatos ya envejecieron porque las ideas envejecen también, entonces las cambias y punto. De ahí que el presidente López Obrador, pongamos por caso, pues ha confiado en personajes que decían haber cambiado y que no cambiaron, pero también ha confiado en personalidades que ya no tenían la misma ideología, ya no tenían el mismo punto de vista antes y cambiaron. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, pues sí, en un tiempo fue salinista, fue el poderosísimo secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, pero ahora y desde hace tiempo ya cambió su perspectiva política, su manera de hacer las cosas. Entonces no nos podemos poner puristas. Ahora, como cuarto pecado del pseudoperiodista, el Papa, y que por cierto, Vicente, sabe bastante de analogías, puesto que fue profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción allá en Santa Fe, colocó lo más interesante, la coprofilia, que según dijo, y dijo bien, es el amor a la caca, el amor a la porquería que solo busca ensuciar y escalar al escándalo. Y tiene razón Vicente, el jerarca católico. Recordemos que los pecados capitales, como se les conoce popularmente, también son definidos como vicios y conforman una serie de conductas que engloban algunas de las peores estulticias, algunas de las peores faltas de la humanidad.
Y sinceramente hay que coincidir con que los medios de comunicación corporativos en México y en el mundo son cada vez más excrementicios, es decir, cada día resultan más degustadores de caca y no solamente la comen, la van lanzando por aquí y por allá. Que no se nos olvide en ningún momento que coprofagia en los animales es la ingestión voluntaria de heces fecales, o sea, de mierda, pero en los seres humanos es otra cosa. Y ahí se trata de una parafilia que es considerada como una suerte de fetichismo y que consiste en la excitación producida por las heces. Y los periodistas que trabajan en las empresas de comunicación de Eli Ortiz, El Universal, de Junco de la Vega, El Reforma, de Manuel Arroyo, El Financiero, o de Olegario Vázquez Aldir, de Imagen, parecen estar muy excitados ingiriendo mierda, y lo mismo hacen, aunque ellos digan que son cercanos a la Cuarta Transformación, los empleados de Ricardo Salinas Pliego en Televisión Azteca, los empleados y las empleadas de Emilio Azcárraga en Televisa. Esos consumidores de caca, Vicente, gozan y se solazan difundiendo informaciones falsas que son diseñadas para hacerse pasar por noticias serias con el objetivo de difundir engaños. Es en suma desinformación deliberada para obtener fines políticos y financieros. Eso la gente lo tiene que decir y no importa que la embadurnen de caca. Entonces, por eso el Papa Francisco tiene razón, no es necesario hacer grandes deducciones lógicas ni ser un genio hegeliano para darnos cuenta que no solo se trata de inventar una historia por diversión, no se quieren divertir, se quieren divertir lanzando paletadas y carretadas de caca que además tienen objetivos y motivaciones económicas muy específicas. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, no estamos ante Joaquín Morales Solá, no estamos ante Jorge Liotti, ante Carlos Pagani, que son de los periodistas más destacados e influyentes allá en Argentina, ¿no? Aquí estamos ante Pascal Beltrán del Río, ante Loret de Mola, ante Ciro Come Mierda, fíjate ahora que así le dicen, pues tiene razón y calza muy bien con lo que dijo el Papa Francisco. Las fake news llenas de caca siempre, Vicente, generan un daño muy grave a las dinámicas sociales y eso lo sabe la oposición. Y cuidado con ese sucio fenómeno porque es demencial y bueno, pues intentan enlodar, llenar de caca los espacios informativos. Yo creo que llegas a Televisa, llegas a Imagen y vas a encontrar ahí, como tú dices, hedores fecales. Definitivamente se trata de una lucha de la verdad contra la mentira, pero sobre todo de una lucha de higiene informativa contra la mierda. Uf, como diría el perro Bermúdez, y recontra mi querido Ricardo. Y ahora sí, creo que queda aquello de que cada quien se ponga el saco si le queda. Y creo que les va a quedar a muchos, les va a apestar a muchos. Recuerdo aquello que dijeron, no me acuerdo quién lo dijo aquí en Sin Censura, sobre el caso de Carlos Alarraqui. Hay algunos que se bañan en el estiércol y obviamente apestan. Mi querido Ricardo, hay que seguir hablando de estos temas. Te agradezco que lo hayas desmenuzado magistralmente, como siempre, para la audiencia de Sin Censura. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tus espacios, esté al pendiente de tus trincheras, te lea, te escuche, te vea, maestro? Claro que sí, querido Vicente, al contrario, el gusto es mío como siempre. Síganme por favor en mi columna del diario Basta. Hoy escribí acerca, a propósito de Enrique Peña Nieto, ya la compartí en redes y la vamos a estar difundiendo por aquí y por allá. No tiene caca, pero pues bueno, a lo mejor despide malos hedores porque se trata de Peña Nieto. Síganme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Síganme en mis redes sociales, @Sevilla
Crítico en Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, y síganme por favor aquí en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana, poco más tarde, más temprano, según la información lo dicte, y te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Un excelente fin de semana. Igualmente, maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura, y seguimos. Mi querido Daniel Marmolejo, te saludo con mucho gusto, maestro. ¿Cómo estás? Bien, Vicente, qué gusto saludarte, atento a este importante programa, que como diría el doctor Santiago Nieto, es consecuencia de tu presencia en la mañanera, que puso en alto el periodismo de combate y las importantes aportaciones que hiciste en tus reflexiones con el presidente, que te dio muy buen espacio, y quien además en su segunda intervención al día siguiente de tu participación, con la presencia de Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, se refirió a ti como compañero, lo cual es muy significativo ante la duda de si te había mandado una bola ensalivada en tu participación con él. Y bueno, fue muy generoso el presidente al referirse a ti como un compañero, lo cual significa que acompañas un proceso de transformación, no que eres cómplice como los de Peña Nieto y su familia. Gracias, Sí, maestro. sí. Y gracias, maestro. Perdón que también tengo problemas en ocasiones para escucharte. Desde esta trinchera que te digo, vine a visitar en las zonas más pobres de México. Porque además de preguntar en la mañanera, además de proponer temas, pues está el pueblo, la gente de a pie, que también tenemos a ver, déjeme plantearlo, que es el más importante y tenemos que escucharlo. Mi querido Daniel, ayer conversábamos, reflexionábamos, le comentaba a la gente, y creo que mucho de lo que me decías, de lo que reflexionabas, tiene que escucharlo la gente. ¿Cómo ves esta situación que tiene literalmente, si no ensartado a Peña Nieto, sí muy comprometido a Peña Nieto, maestro? Le está llegando la hora a Peña Nieto, Vicente, es una consecuencia de la enorme corrupción que se ha venido tejiendo en el PRI, no en fechas recientes, quizás hubo una pausa en la corrupción, pero desde los tiempos de Miguel Alemán, de manera muy evidente, con toda la corrupción que hizo, que ha llegado en beneficios, en el caso de Miguel Alemán, a la tercera generación, al nieto, quien es prófugo de la justicia. Por ahí pudiéramos comenzar. Miguel Alemán Valdés corrompió desde la esfera del poder político presidencial, se apropió del control del turismo, se adueñó de enormes cantidades de tierra en el Estado de México, en Ciudad Satélite, fraccionó una parte del bosque de Chapultepec, donde hizo su fundación, con el desarrollo del proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ciudad universitaria, obtuvo muchos beneficios, es más, se puso hasta su propia escultura, eran megalómanos, y posteriormente también se apropió de enormes espacios de territorio en lo que se denomina Acapulco Diamante, y tuvo el control turístico cuando ya fue expresidente. Ese es el nivel de corrupción que dejó el PRI para las futuras generaciones, que pudo haber tenido en algún determinado momento una pausa, que ya no fue la corrupción tan escandalosa, pero después vinieron las masacres estudiantiles. Y esas masacres también le dieron a los priistas ese ejercicio del monopolio de la violencia contra el pueblo, contra los opositores
a un régimen históricamente corrupto y despiadado. Y esto Peña Nieto, recordarás, lo aplicó en Atenco, esa mano dura priista, y la corrupción al estilo Miguel Alemán también la aplicó como la había aplicado su tío, Ricardo Montiel. Y dentro de todos ellos, el sistema se perfeccionó al grado de generar enormes endeudamientos y en estos hoyos sin fondo, encontrar personas que los ayudarían a estructurar y salir victoriosos empinando al pueblo. El caso concreto, Pedro Aspe y Luis Videgaray, con una empresa que se encargaba, porque después la vendieron, de hacer las operaciones pues de tapón, nada más porque hablaban inglés y obtenían enormes, porque estos burros infrastructure, no lo digo porque hablar inglés no sea la diferencia, sino porque el talento de estos personajes, muchos de ellos del ITAM, estaba marcado específicamente por su manejo del idioma y porque podía negociar las deudas de los estados, y así lo hicieron. Entonces eso permitió que el tío de Peña Nieto adquiriera enormes propiedades. Alguna vez escuché en un campo de golf, en boca de gente muy poderosa, que había comprado un castillo. Yo no sé si compró un castillo, que estaba entre Francia y España. Pues ahí por ahí anda Andorra, ¿no? Pero al margen de esto que decían empresarios, la realidad es de que Peña Nieto continuó con la obra mafiosa del tío. Lo elevó a un grado superlativo y Luis Videgaray fue quien operó. Bien ha hecho una referencia el doctor Santiago Nieto sobre cómo Peña Nieto dejaba que todos robaran, que todos se fueran dependencia por dependencia, estado por estado, municipio por municipio. Entonces, lo que se vivía en México durante el peñanietismo fue un saqueo generalizado, Vicente, que se traduce en pues, el encarcelamiento de Duarte en Veracruz, con su esposa que está ahí en el tema de la extradición, pero no fue ni el único ni el último saqueo. Vinieron otros saqueadores y se terminó simplemente de evidenciar el prianato en esto que fue la llamada, el llamado pacto por México, que era contra México, y surgen figuras retóricas, altamente retóricas y mediáticas, altamente mediáticas, como Ricardo Anaya, que dicen, pues si este pendejo es capaz de robar, pues yo también. Empezaron a hacer sus fórmulas, sus confabulaciones y sus alianzas políticas como consecuencia del pacto y de haber entregado bienes de la nación a empresas privadas. ¿Por qué no recordar la figura de Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora que se analiza el esquema defraudador de Peña Nieto a través de empresas que él constituyó, relacionadas con el sector farmacéutico y particularmente con Baxter? Operaciones de 12,000 millones, 11,000 millones, querido Vicente. ¿Cuánto no obtuvo Peña Nieto con OHL? ¿Cuáles fueron las operaciones que Ruiz Esparza generó? Que además se dice, ya en términos un poco fuera de, que tenía un amorío con un personaje femenino que se encuentra en prisión. La realidad es de que Peña Nieto recibió mucho dinero de Duarte, el Yavidú, Javier Duarte de Veracruz. Recibió mucho dinero de muchos gobiernos estatales y recibía mucho dinero de las operaciones concesionarias y de pues todo el trato preferencial que también derivó en las subrogaciones en diferentes sectores. ¿Ves, por ejemplo, en el caso del IMSS relacionado con las compras mayoristas y favoreciendo a las empresas que tenía interés Enrique Peña Nieto? Y te das cuenta, querido Vicente, que no se ha acabado la corrupción
porque quien fuera director del IMSS durante el periodo de Peña Nieto, un año, Miquel Arriola, es el presidente de la Liga BBVA MX, ¿no? Que además tiene esta Liga Mexicana, un banco español, que antes había sido un banco mexicano y que los españoles compraron, si mal no recuerdo fue Probursa, y ahora es BBVA, la Liga de Fútbol Mexicano. Y dentro de esta corrupción generalizada, lo que tú fuiste a mover a la mañanera, Vicente, es el clamor popular. Y yo no estoy de acuerdo con la posición del presidente de mirar para adelante. Claro, claro que sí, pero esos costales en la espalda hablan de un aparato de justicia que favorece la impunidad de los grandes capos, de los grandes criminales, tanto los de cuello blanco como de los políticos. Y esta situación de perversión del sistema, que ya te dije particularmente quién la proyectó de la forma más tremenda, donde también hubo una devaluación del peso en el gobierno de Miguel Alemán, y que te habla de esa cepa priista que tiene pues una transmutación muy, muy gruesa, evidentemente en el Estado de México, Vicente, que estaría en juego. Lo que tú destapaste es la necesidad de que se haga justicia en contra de los expresidentes, porque yo apenas en mi reflexión tuiteaba que Boris Johnson dimite como primer ministro en el Reino Unido, Vicente, dimite. Es decir, que estás viendo que el mundo está reflexionando sobre los expresidentes, sin hablar de juicios inventados, porque también ha habido lawfare contra Lula, destituyeron a Dilma, sin hablar de lawfare contra Cristina Fernández, hablando de los que realmente importan, Vicente, Boris Johnson dimite. Sarkozy fue procesado por corrupción, Vicente, el presidente Sarkozy de Francia. Condenan a Fujimori, ¿sí? Alan García, que es del mismo tiempo de Calderón y de Peña Nieto, terminó suicidándose por la corrupción de Odebrecht, que lo iba a llevar inmediatamente a prisión, prefirió suicidarse. Recordemos que Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, pues fue hasta esposado y encadenado en una cuestión muy violenta en lo visual, por narcotráfico y un proceso de extradición a Estados Unidos, incluyendo también familiares. ¿Cómo es posible, Vicente, que a 4 años, cuando estas operaciones fueron demostradas, se lleve una carpeta y se esté analizando la judicialización de la misma? ¿Cuánto hemos perdido ya en este proceso? Porque muchas de las transacciones y de las operaciones pudieron tener prácticamente una respuesta inmediata de la FGR y llevarlas directamente a un juez, citar a este delincuente. ¿Por qué no vamos a decir que es delincuente? Por la presunción de inocencia y todo lo que acabo de decir, y todos sus cómplices, y todos los desvíos, y Juan Collado, su abogado, y Rosario Robles, su secretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU. No están en este momento, y Emilio Lozoya, no están en este momento en prisión, Vicente, no están, y Javier Duarte, ¿sí? Entonces, sí tiene que prevalecer este principio de inocencia, Vicente, pero la realidad es de que la justicia en México es más lenta que una tortuga, y lo que se ha expuesto también en la voz de muchos periodistas es la posibilidad de que duerma en esta carpeta y que abran otras, Vicente. Y te lo voy a decir por lo que acaba de señalar en este momento Epigmenio Ibarra. Yo como Epigmenio y otras personas más, y lo digo porque él ya lo señaló, estamos imputados o estamos señalados por una diputada por violencia política en razón de género. ¿Por qué? Por el cabildero italiano. Entonces, ¿qué es esto? Es un montaje del INE, porque lo que estamos haciendo es el uso de nuestra libertad de expresión. Y solamente yo recuerdo que cuando en un país comunista se dio la libertad de expresión, fueron los rusos a invadirlo, y fue el Pacto de Varsovia.
excepto algunos países que dijeron nosotros no, y me refiero a Checoslovaquia, en la llamada Primavera de Praga. Entonces, lo que el INE está haciendo es exceder y condenar a quienes opinamos en el uso de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, Vicente, en contra de las atrocidades y de los mismos cabilderos que vienen cabildeando desde los tiempos de Fox, por decir los más recientes, Calderón, Peña Nieto. Es ignominioso que en un país que busca la transformación no estén las carpetas abiertas contra Felipe Calderón por todo el desastre y toda la tragedia que le ha causado a nuestro país. Y hasta resulta obsesivo que se hable todos los días de ellos en la mañanera, Vicente, y que no haya un proceso de judicialización. Entonces, es un asunto político que nada más queda en lo político, pero que no se judicializa. ¿Por qué? Porque el fiscal no ve las mañaneras, ni le importa. ¿Para qué? Prefiere echarse un cafecito, estar tranquilo, ver qué va a suceder con sus propios intereses, que es por los cuales ha litigado. Yo no dudo, Vicente, que evidentemente hay criminales de cuello blanco, como se les denomina, que en este momento están enfrentando procesos. El caso de Juan Collado es emblemático, porque le diste en el clavo al operador financiero del PRIAN. El proceso que ha seguido Ángel Junquera, que estaba vinculado con el gobernador de Baja California, con Billy Álvarez, con Miguel Alemán, pues también es un caso muy significativo, porque estos se disfrazaban con toga, con birrete, se ponían un montón de medallas y lanzaban discursos desde el púlpito de los colegios de abogados ilustres. Es significativo. Pero en realidad yo creo, Vicente, que lo que ha hecho la FGR es el 10% de lo que se pudo haber hecho. Por lo tanto, dudaría yo que hubiese un maxiproceso. Lo que demuestra la participación de Santiago Nieto hoy contigo, las reflexiones que has venido haciendo con él y lo que han podido y lo que pudiste expresar al presidente en términos de una investigación, de una carpeta abierta, demuestra a un abogado de la UNAM, y el fiscal es un abogado de la Libre de Derecho, y en la Libre de Derecho egresó Felipe Calderón, y en la Libre de Derecho fue rector el abogado Ignacio Morales Lechuga, quien también ocupa un protagonismo contra el presidente. La realidad, Vicente, es que seguimos confrontados con el sistema judicial, que a quienes quieren judicializar es a nosotros, Vicente, a gente como Epigmenio, como tú, como tu servidor, a quienes quisieran desaparecer es a nosotros, que en realidad somos una voz que circula solamente por estos espacios, que tenemos que estarnos protegiendo las 24 horas del día ante la posibilidad de sufrir un atentado. Y que en el medio de todas estas discrepancias, estos desgraciados sigan impunes, bañándose en las albercas en Mónaco, y aquí estemos tratando de ver hacia el futuro. Aquí mi reflexión al presidente es de que sí hay que ver al futuro, pero hay que quitarnos los costales del pasado. No se puede cargar con esos costales y hay que llevarlos ante las autoridades. Quien tiene que hacer justicia es la autoridad judicial, los tribunales de la ley. Y ahí es en donde se debe de resolver este asunto que tú le expusiste al presidente por algo que puntualmente son las investigaciones que inició el doctor Santiago Nieto, que merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento, Vicente. Bien por ello, bien Daniel, por ello, Vicente. Déjame nada más mencionar esto. No me tiro al suelo ni me victimizo, pero creo que la audiencia de Sin Censura merece toda la transparencia y toda la honestidad y que yo aclare algunas cosas que se dicen que me parecen no solamente injustas, sino calumniosas, difamatorias. Dicen que hay intereses oscuros de Jesús Lemus, autor del fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T,
y que yo le fui a hacer el caldo gordo a los conservadores, a la derecha, y que buscaba tumbar con mi participación al fiscal y golpear al presidente. A ver, digan lo que quieran de mí, pero si hay un personaje que el presidente ha reconocido una y otra vez en las mañaneras, a ver si me siguen escuchando, Ceci, porque veo que bajó la señal. Muy bien. Fíjense lo que voy a decir. Si hay un personaje al que el presidente admira, aprecia, es a José Hernández, el caricaturista José Hernández, a quien hemos visto en más de una ocasión en una fotografía en Palacio Nacional, y el presidente dice: pónganme la caricatura de José Hernández. Bueno, ¿alguien puede dudar del compromiso con la Cuarta Transformación, con que le vaya bien al presidente de José Hernández? Yo creo que no. O sería muy idiota o muy mezquino decir: no, Hernández de la jornada contra el presidente. Claro que no. Pero eso no le quita lo crítico a un monero, a un chamuco como José Hernández, quien de la mano de Rapé y de El Fisgón hacen un gran programa en Canal 11 y publican en La Jornada. Bueno, hay un cartón que publica José Hernández que me parece muy cabrón, y yo pregunto, ¿por esto vamos a, entre comillas, linchar a Pepe Hernández? Al contrario, yo digo: maestro, me quito el sombrero. Qué pinche caricatura de premio de periodismo, de Premio Nacional de Periodismo. El presidente en la mañanera diciendo: el fiscal no ha cometido ningún delito grave. Me lo dijo a mí luego del planteamiento. Y por atrás, en un caparazón de tortuga, el rostro de Gersmanero diciendo: ni perseguido ningún delito grave. Qué fuerte el cartón, insisto, de una de las personas con las que más amistad tiene, a la que más confianza le tiene, de las personas que escucha, que aprecia el presidente José Hernández, caricaturista de La Jornada. Échate ese trompo a la uña, mi querido Daniel, en momentos en que pues a uno lo cuestionan, son gajes del oficio, pero nada más para aclarar a la audiencia a la que tú sabes le tengo un profundo respeto. Vicente, es muy importante esto porque si el fiscal en apariencia no ha cometido ningún delito grave, quiero hacer un comparativo que el doctor Santiago Nieto nada más se casó. ¿Que alguien fue a ensuciar su boda? Sí. ¿Quién es ese alguien? Ili Ortiz, el director del Universal. En cambio, el doctor Alejandro Hertz Manero fue imputado por investigadores por haber plagiado una tesis que le permitió formar parte de este circuito de investigadores que reciben importante dinero público, ¿sí? Y señalaron muy claramente este plagio, con el cual él se hizo un investigador. Estos investigadores que son del más alto nivel de nuestro país. El litigio que hizo en favor de sus intereses con el dinero, buscando el dinero del hermano, Vicente, atropellaba a mujeres hasta de 90 años de edad, a la suegra. La situación de cómo persiguió a esta familia rayaba prácticamente en querer mover a las máximas instancias, que ahí es en donde se rompe, desde mi punto de vista, la figura del fiscal imperial. Porque si algo hizo la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, fue concederle la libertad a estas personas, quienes afirmaron que le estaban fabricando delitos el propio fiscal. Yo no sé si eso es una cuestión grave o no, le preguntaría yo al presidente, ¿no? Igualmente salieron notas de que tenía más de 100 vehículos de lujo.
yo no lo puedo afirmar, simplemente fue una nota que se publicó. Y en toda esta situación te preguntas, ¿por qué casas en España? ¿Por qué operaciones con Andorra? ¿Sí? ¿Qué tipo de alucinamiento puede llegar a tener un personaje de estos niveles que finalmente quedan en una cápsula que el presidente definió muy bien contigo, Vicente, como si fuese un organismo público autónomo, ¿no? Y no porque tengas que tener un fiscal carnal, sino porque terminas a un hombre encapsulado, en donde están personajes de los tiempos de García Luna, de la extinta Procuraduría, ¿sí? Gente de Medina Mora, están allí, Vicente, están allí. Entonces, realmente la caricatura de Hernández dibuja que el fiscal tiene ciertos amarres con su pasado por sus propios intereses, como ha quedado demostrado, y que qué tanto estos intereses pueden, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, afectarlo a él al también ser propietario de algunos inmuebles, creo que son 3 en España. Me pregunto yo también. Ahora, ¿por qué no cuestionarse, Vicente, a las figuras más importantes de este país cuando tienen casas aquí y allá y tienen una función pública? Y dices, bueno, ¿y esos bienes qué haces? ¿Los rentas? ¿Qué haces con esos bienes? ¿Los explotas? ¿Los aprovechas? Porque si los aprovechas y vas a disfrutarlos, pues no te da tiempo de realizar tu actividad pública, ¿no? Entonces, desde lo que pudiera ser esta alma mater, de la cual el exrector Ignacio Morales Lechuga manda señales, porque no las manda nada más por lo que él es como un personaje, un notario público, sino como el exrector de la misma universidad, en donde estuvo Calderón, en donde estuvo Hertz Manero, ¿sí? ¿Qué significa todo esto que el Monero nos expone con algo que es categórico, Vicente? Y que también me llevo a la pregunta, ¿qué tiene que ser un delito grave? Cuando sin cometer delito alguien presenta su renuncia, porque no cometió ningún delito, y cuando quien se le cuestiona, desde su cargo se va contra los investigadores del CONACYT y los señala como si fueran criminales, Vicente. ¿Qué uso de la ley de manera facciosa es esa? En tanto que a Calderón no lo tocan, ex libre de derecho, ¿no? En tanto que Salinas de Gortari, quien contribuyó a la enorme riqueza de Carlos Slim, y Slim es producto de todo esto, Vicente, y de Slim hay muchas cosas que decir, que comprometen recursos federales en este momento, grandes obras en este momento, y el tema de la línea 12 que a todos nos duele en este momento y desde que ocurrió, ¿sí? Nos lleva necesariamente a la reflexión de que este señalamiento del Monero Hernández estaría vinculado realmente con, viendo la caricatura, que la veo yo aquí, ¿sí? Con algo que es ni perseguido ningún delito grave, ¿sí? Porque entonces lo que está haciendo es dormir todo a favor de determinados intereses. Sí insistiría yo en la reflexión del presidente de que sí hay criminales de cuello blanco, pero no son suficientes para una transformación. Y quienes debieran estar no están. Por eso retomo tu participación, Vicente, categórica participación que permitiría que el juicio a Enrique Peña Nieto no se durmiera, Vicente, no se duerma el juicio a Peña Nieto, que sea citado, que así como abrieron la casa de Alito, abran la casa de él, y no porque nos las tengan que mostrar, pero que se pida la presencia de las autoridades para poder revisar ese patrimonio y de las autoridades internacionales en España. Esos desvíos, a ver, Vicente, desvíos a Irlanda. ¿Te recuerdas a un expresidente que vivió en Irlanda? Desvíos a Estados un pelón Unidos. orejón. Desvíos a España, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué hijos de personajes
políticos también serían beneficiados y qué hijos de expresidentes con estas transferencias, querido Vicente. El pacto de impunidad que se dio en la transición de Fox a Calderón y de la transición de Calderón a Peña Nieto es algo que se tiene que romper. Y no significa que sea venganza. Este es un asunto simple y llanamente de justicia, Vicente. Lo que tú fuiste a pedir por el pueblo de México frente al presidente es justicia. Te agradezco mucho, Daniel, y como siempre, agradecido por tus reflexiones en este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos también promoviendo espacios independientes como el tuyo para que la gente siga hablando, reflexionando y debatiendo recio, Daniel? Claro que sí, Vicente, pues muy contento de estar aquí contigo. Aplausos. Sería un cambio en el paradigma de la justicia, de alcanzarse la justicia. Estamos en 4A República, querido Vicente, y en Twitter en Homo Ex Novo. Siempre complacido de reflexionar contigo y con la poderosa e inagotable audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo, maestro. Estamos en comunicación. Gracias, Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo. Vean en 4A República, Guerra Híbrida, no se lo pueden perder. Es un documental imperdible. Tienen que verlo ahí en 4A República y obviamente los espacios de los incorruptibles que encabeza el querido Daniel Marmolejo. Ya llegó. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.